Mi vida por su amor, capítulo 3, de Bárbara Cartland. No había nada en los libros que había leído en el convento que dijeran una palabra sobre el mundo de la alta sociedad, en el que se desenvolvía su tío y al cual, lo sabía en el fondo de su mente, su tía no tenía el menor deseo que ella perteneciera. Su padre se burlaba con frecuencia del importante lugar que su hermano ocupaba en la alta sociedad y de la forma en que se relacionaba con la realeza, como por derecho propio. ¿Cómo habría yo detestado todo eso? Le había oído decir Lorena muchas veces. Debe ser interesante, papá, se había aventurado ella a comentar. Depende de lo que tú quieras de la vida, contestó su padre. Los atractivos superficiales de la vida cortesana ciertamente no son para mí, pero si hacen feliz a mi hermano Hugo, yo sería la última persona en decirle que los abandonara. Debe ser maravilloso conocer al rey y a la hermosa reina Alejandra, había respondido. Los rodea un mundo fascinante, lleno de oropeles, concedió su padre. Al mismo tiempo, son simples seres humanos, como el viejo Bridge y su señora, a quienes voy a ir a visitar ahora mismo, ya que celebrarán sus bodas de oro la semana próxima. Sonrió antes de añadir, no va a haber mucho oro que digamos en ellas, pero estoy seguro de que tu madre les haría de buena gana un bizcocho de bodas. Por supuesto, querido, le contestó su esposa. Ya lo había planeado, y como creo que la decoración no se vería muy bonita en amarillo, le haré en blanco y lo adornaré con velas doradas. Tú piensas en todo, querida, había contestado él, dándole un beso antes de salir de la vicaría. Eran tan felices, pensaba ahora Lorena. Se preguntó si su tío Hugo podía ser tan feliz con su tía Kitty, quien había dicho que, por fortuna, no tenía hijos. Lorena recordaba que sus padres siempre habían lamentado no haber tenido más hijos. Me hubiera gustado tener una docena, porque habrían hecho a tu padre muy feliz, le había dicho su madre en una ocasión. Pero Dios no lo dispuso así, y después de que tú naciste, los doctores me dijeron que no podría tener más descendencia. ¿Cómo podría yo compensarles por todos los niños que no tuvieron?, le preguntó Lorena. Su madre la había rodeado con sus brazos, atrayéndola hacia ella. Lo has hecho ya, mi amor, le dijo. Tu papá y yo estamos perfectamente contentos de tener una hija adorable que es, además, muy bonita. Nunca seré tan bonita como tú, mamá. Es divertido ser bonita, contestó su madre, pero es maravilloso cuando el hombre a quien amas te considera hermosa. ¿Es lo que papá piensa de ti? Sí, lo sé, había contestado su madre. Y es por eso que soy no solo la mujer más afortunada del mundo, sino también la más feliz. Eso es lo que yo quiero de la vida, vivir como ella, pensaba Lorena en el tren que la conducía a Londres. Quiero ser tan feliz como lo fueron papá y mamá. Todavía pensaba en ellos cuando el tren se detuvo junto al andén de la estación Victoria y vio a su tío Hugo que, elegantemente vestido, con su chistera puesta y un clavel en la solapa, esperaba en el andén, con otro caballero a su lado. Mientras esperaba en el andén de la estación, Sir Hugo tuvo que reconocer para sí mismo que se sentía temeroso. Viéndolo bien, no había tenido la intención de comprometerse en una apuesta que podría costarle una buena cantidad de dinero. Había bebido bastante durante las carreras y, aunque jamás se emborrachaba, pues era demasiado prudente para ello, no dejó de pensar que quizá su sentido común había sido distorsionado por la bebida. Se había lanzado a aquella discusión porque Archie Carnforth lo provocó. Era el único de los amigos íntimos del duque por quien Sir Hugo sentía escasa simpatía. Era demasiado pagado de sí mismo y tan vanidoso que siempre estaba seguro de tener la razón en todo. Sus oponentes, sin importar cuál fuera el tema a discusión, siempre estaban equivocados. Lo había irritado particularmente durante las carreras, cada vez que perdía el caballo favorito de sus amigos, como había sucedido toda la tarde. Les había endilgado un discurso, alegando que debían haber sabido lo suficiente para anticipar el resultado. Aunque era conocido propietario de caballos de carreras, casi nunca apostaba, y Hugo Benson y otras personas lo criticaban por ello. De cualquier modo,
pensó Sir Hugo. Se había comprometido en una visita a Mer, que prometía ser difícil e incómoda y, en lugar de esperar con entusiasmo, como de costumbre, la reunión con el duque y sus amigos, se sentía esta vez lleno de inquietud. Pensó, demasiado tarde, en que debía haber insistido en retener una semana a Lorena en Londres, para tener la oportunidad, al menos, de vestirla adecuadamente antes de presentarla a sus oponentes en la apuesta. Era lo que el profesor Higgins había hecho en Pigmalión, y Sir Hugo pensó que había sido descuidado, al olvidar que la ropa que vestía una mujer era muy importante. «He hecho el papel de tonto», se dijo con tristeza. Como si adivinara lo que pensaba, Perry, que estaba a su lado, le dijo: «Alégrate, Hugo. Tu tradicional buena suerte no te abandonará esta vez». Sir Hugo se rió. «Resulta tan obvio que estoy esperando lo peor». «Casi no has dicho una sola palabra desde que salimos del Club White», contestó Perry. «Y eso no es muy propio de ti, que digamos». El grupo de amigos había discutido largamente durante la cena en Mer respecto a quién debía acompañar a Hugo a la estación. Lord Carnforth sugirió ir él mismo, pero fue rechazado porque, como dijo Hugo Benson, estaba tan involucrado en la cuestión que podía infundirle temor a Lorena acerca de lo que le esperaba. Por fin, el duque había decidido que él, como juez de la apuesta, nombraba a Perry. Confiaba en su imparcialidad, ya que se trataba de una competencia de espíritu totalmente deportivo. «Te apoyará, Hugo», dijo el duque, «pero, al mismo tiempo, será responsable ante mí de que no tomes ventaja alguna en el camino hacia Mer. Si me lo preguntas, creo que ya tengo demasiadas desventajas en mi contra en esta carrera», dijo Sir Hugo, en tono de queja. «Primera, no me permiten advertir a la chica. Segunda, Perry, un desconocido para ella, escuchará todas sus palabras y, por último, Lorena vendrá ya bastante cansada del largo viaje desde Roma». «Tomaré todo eso en consideración», había dicho Lord Carnforth, en un tono que hizo que Sir Hugo rechinara los dientes. «Acabo de darme cuenta», le dijo ahora Sir Hugo a Perry, «que debía haberme dado tiempo para vestir a Lorena en forma adecuada al papel que va a representar». «Esa es una expresión errónea», dijo Perry rápidamente. «Ella no debe saber que se trata de un papel. Si trata de fingir lo que no es, sabes también como yo que ello resultará obvio para todos». Sir Hugo asintió con la cabeza. «Me imagino», dijo, «que solo traerá consigo la ropa que ha usado en la escuela». Se afligió al recordar lo mal vestidas que iban las chicas escolapias, que veía desfilar de vez en cuando por Hyde Park. Si Lorena se veía como ellas, decidió, cancelaría todo el asunto y se negaría a llevarla a Mer. «No quiero convertirme en el hazmerreír del grupo», dijo en voz alta. Al advertir la sorpresa de Perry, se apresuró a explicarle: «Comprendo que cometí un error vital al lanzarme a esto. Pero quiero dejar una cosa bien en claro, Perry. Si la niña es fea, tonta y mal vestida, tú volverás a Mer sin mí. No quiero que Archie se burle de mí desde que la vea y que lo siga haciendo cada vez que ella abra la boca. No veo razón alguna para que no sea atractiva, siendo tu sobrina», dijo Perry con franqueza. «Archie tiene razón», dijo Sir Hugo con aire sombrío. «Las muchachas inexpertas de esa edad son torpes, tontas y tímidas. ¿Por qué diablos me metí en este enredo, para empezar? ¿Por qué te molestó que Archie se mostrara tan dogmático?» «Es cierto», aceptó. «Bueno, yo estoy interesado en esta competencia, o como la quieras llamar. No solo porque estoy de acuerdo contigo en que Archie puede ser dictatorial hasta el punto de irritarlo a uno, sino porque el asunto parece divertir a Alston». Sir Hugo sonrió. «Me imaginé que esa era la razón de que estuvieras de mi parte. Está aburrido, Hugo. Parece increíble, pero así es. Es culpa de Daisy. Se ha estado durmiendo en sus laureles y confía demasiado en que tiene asegurado el afecto de Alston. Y él empieza a aburrirse. Me hubiera gustado advertírselo a ella. ¿Por qué no lo hiciste?» Sir Hugo sonrió con amargura. «Daisy me ha molestado injustamente en varias ocasiones. ¿Así que has callado para vengarte?» «En efecto, la verdad
Espero que cuando Alston se libre de ella, encuentre una mujer que sea más amable con sus amigos. ¿Tienes a alguien en mente? En verdad, sí, hay alguien. Estuve a punto de sugerir que le invitaran a Mer esta semana, hasta que pensé que podría causar una confusión adicional. Sí, por supuesto, reconoció Perry. Queremos que Alston se concentre en la competencia. Déjalo para otra ocasión y, por supuesto, cuando no esté presente Daisy. Es eso lo que pensé. Como Daisy va a estar en Mer esta semana, no hay sitio para nadie más. Los dos hombres sonrieron entre ellos, con una mirada de entendimiento. Lo cierto era que la condesa de Hellingford había sido, en ocasiones, ruda y desleal con ambos. Como los dos sentían un cariño sincero por el duque, deseaban protegerlo de quienes lo explotaban en forma desmedida, y ello se aplicaba sobre todo a las mujeres. Como era tan rico, las mujeres a quienes favorecía se aprovechaban de su generosidad, lo cual en cierto modo era comprensible, pero dentro de límites razonables. Pero Daisy Hellingford era una mujer codiciosa. El duque había pagado, no solo por los brillantes que llevaba al cuello, sino por sus caballos y sus carruajes. Daisy no era, sin embargo, una mujer pobre. Su marido, ausente, siempre cazando animales salvajes en África, era un hombre acomodado, que poseía una extensa propiedad en Gloucestershire, y como no viajaba solo, sino con compañía femenina, ello le permitía a Daisy ganarse la compasión de las mujeres, representando el papel de esposa ofendida. Sir Hugo y Perry estaban convencidos de que si algo andaba mal en la relación de Daisy con Alston era por culpa de ella. «Te diré una cosa», dijo Perry ahora. «Cuando se separen, nos encargaremos de que alguien cuente los Van Dykes y la colección de cajas de rapé que hay en Mer». Ambos pensaban en otra de las amantes del duque, quien se había separado de él con amargas recriminaciones, pero que no tuvo reparo en llevarse consigo numerosas miniaturas que formaban parte del tesoro familiar, y que solo accedió a devolver después de recibir una considerable suma de dinero como compensación. «Aquí viene el tren», exclamó Sir Hugo. Perry pensó, ligeramente divertido, que su amigo se veía muy tenso. No era usual que Sir Hugo se preocupara tanto por algo, pues pertenecía al género de personas que parecen estar siempre en la cúspide del mundo, inmunes en apariencia a las pequeñas incomodidades y angustias del hombre común. Cuando el tren se detuvo lentamente al final del andén, Perry descubrió que él también sentía una intensa curiosidad por saber cómo era Lorena. Sería muy divertido y un verdadero triunfo si resultaba tan atractiva como él y su tío esperaban. Pero el sentido común le decía que tal cosa era bastante improbable. Tal vez no fuera tan fea como Archie Carnforth imaginaba, pero él tenía razón al decir que una chiquilla recién salida de la escuela estaría fuera de lugar en Mer, entre hombres y mujeres que podían considerarse entre los más refinados de toda Europa. Después de la muerte del rey Eduardo, y que las anfitrionas que presidían sus brillantes salones ya no existían, el grupo de Windermere era el máximo representante del mundo, no solo social, sino también intelectual. Las mujeres del grupo eran elegidas por su belleza, los hombres por su talento. Como el propio Sir Hugo, Perry se estaba preguntando cómo habían podido involucrarse en una idea tan absurda como el suponer que podía repetirse entre ellos el caso de Pigmalión. «Todo es culpa de ese maldito de Shah», pensó. «Creo que ha sido un buscador de problemas, de un modo o de otro, toda su vida». Mientras los pasajeros bajaban del tren, Sir Hugo permaneció de pie observándolos, inclinado ligeramente sobre su bastón, con la brillante chistera un poco ladeada sobre la cabeza y en actitud de absoluta tranquilidad. Solo Perry sabía que su serenidad era aparente. Entonces Sir Hugo dijo casi en un susurro: «Aquí viene». Perry volvió la cabeza y vio que una jovencita se acercaba hacia ellos. Por un momento, le pareció demasiado joven para tratarse de Lorena. Sabía que la sobrina de Sir Hugo tenía 18 años, y aquella chica no los representaba. Pero Lorena había visto a Sir Hugo y corrió a su encuentro con un pequeño grito. «Tío Hugo», exclamó con gran emoción. «Estaba ansiosa de saber si habías venido a recibirme. Me siento feliz de verte y de volver a casa».
Sir Hugo le besó la mejilla y entonces dijo: «Me alegro que hayas vuelto, Lorena. Déjame verte. No parece que hayas crecido mucho». La detuvo frente a él, a la distancia de su brazo extendido, y Perry comprendió que tenía razón poderosa para examinarla, además del hecho de ser su sobrina. Entonces, al mirarla de cerca, Perry contuvo la respiración. Si esperaba algo diferente a la jovencita Escolapia que imaginó, no quedó defraudado. Lorena no se parecía a ninguna otra muchacha de escuela que él hubiera conocido. Mirándola a la cara, era difícil pensar que tuviera más de 15 o 16 años, aunque su vestido de viaje revelaba un cuerpo curvilíneo. Pero por el momento, a Perry solo le preocupaba su rostro. No era difícil darse cuenta de que no solo era bonita, sino en verdad encantadora, en una forma muy diferente a las otras mujeres. Era la moda, y había sido desde principios de siglo, el que las bellezas más admiradas fueran altas, rubias, de ojos azules y figura casi estatuaria. Lorena no era ninguna de esas cosas. Era de estatura pequeña, delgada, con un rostro de palidez tenue, como la del cielo al amanecer, y sus ojos tenían el azul transparente de la más fina porcelana. Debido a su extrema juventud, su rostro debía haber sido redondo, pero en lugar de ello tenía una barbilla puntiaguda, nariz pequeña y muy recta, y labios suavemente curvos. «Me recuerda algo», pensó Perry, pero no sé exactamente qué. Entonces, cuando Sir Hugo se la presentó y ella sonrió, a Perry le pareció que el mismo sol brillaba en sus extraños ojos. Su sonrisa tenía una alegría espontánea que, por alguna razón, le hizo recordar su propia infancia. «Te presento a Peregrine Gillingham», estaba diciendo Sir Hugo, «un viejo amigo mío, que va a acompañarnos en el viaje que haremos ahora al campo». «¿Al campo, tío Hugo?», exclamó Lorena. «¡Qué felicidad! ¿A dónde vamos?» «A hospedarnos en la casa de otro amigo, el duque de Windermere. Es una de las casas solariegas más bellas de Inglaterra. Creo que disfrutarás de la estancia en ella». «Suena muy emocionante», dijo Lorena, «pero no es nada comparado con la alegría de estar contigo». Los mozos de la estación localizaron el equipaje de Lorena. Perry notó que solo consistía en 2 baúles pequeños de piel. Cuando caminaban por el andén, Lorena se disculpó por haberlos hecho esperar. El tren había llegado retrasado porque hubo mal tiempo al cruzar el canal. «¿Te mareaste?», preguntó Sir Hugo. «No, pero otras personas sí», contestó Lorena. «Sentí mucha compasión por ellas, pero no había nada que yo pudiera hacer, así que permanecí encubierta». «Me parece muy sensato de tu parte», reconoció Sir Hugo. Habían salido de la estación. Afuera los esperaban 2 impresionantes automóviles. Conducía el primero un chofer de uniforme verde oscuro, acompañado de un lacayo con la librea de los Windermere. El automóvil de atrás era para el equipaje y en él viajaban también los valets de Sir Hugo y de Perry. Lorena subió al primer automóvil y al instalarse en el asiento trasero dijo: «Esto también es muy emocionante. He subido a un automóvil solo 3 o 4 veces desde que me marché de Inglaterra». «¿Me quiere decir que no hay automóviles en Roma?», preguntó Perry. «Oh, no es eso. Hay muchos. Pero las monjas insistían en que fuéramos a pie a todas partes. Y subí solo a un automóvil cuando una de mis compañeras me invitó a salir con ella y su familia. La mayor parte de la gente en Roma prefiere usar carruajes abiertos, tirados por caballos. Es mucho más fácil contemplar la belleza de la ciudad cuando no se va demasiado a prisa». «Eso es verdad», dijo Perry. «Y cuando vayamos por el campo a 100 kilómetros por hora, no veremos más que el polvo que levantemos, ni oiremos otra cosa que el ruido de los motores». «Yo prefiero los caballos», dijo Sir Hugo, «pero desde luego es más rápido viajar como lo estamos haciendo ahora y, a pesar del retraso, creo que llegaremos a tiempo para cambiarnos y cenar sin precipitaciones». Al decir aquello, Sir Hugo se acordó del problema de la ropa de Lorena y se volvió hacia su sobrina para decir: «Espero que tengas algo atractivo que ponerte. Esta será una especie de pequeña fiesta». Ella no contestó por un momento, y Perry tuvo la sospecha de que Sir Hugo estaba conteniendo el aliento. «Creo», contestó Lorena, «que la ropa que me compré en Roma con el dinero que tan bondadosamente me enviaste todos los años es bastante atractiva, pero tal vez no sea lo bastante elegante para tus amigos».
Recordó que su padre le había dicho que los amigos de su tío eran ricos y presuntuosos, y que se había reído al recordar su preocupación por todo lo que de superficial y oropelesco tenía la vida cortesana. De pronto sus ojos azules se vieron preocupados. Y Sir Hugo, no pudiendo soportar su ansiedad, se apresuró a decir: «Estoy seguro de que tienes buen gusto. Por ejemplo, me agrada lo que traes puesto ahora». Era, pensó Perry, un vestido muy sencillo, pero que le sentaba muy bien a Lorena, lo mismo que su sombrero, el cual, colocado en la parte de atrás de la cabeza, servía de marco a su pequeño rostro y acentuaba su aspecto infantil. La moda del momento eran los sombreros grandes, profusamente adornados con plumas o flores, pero el de Lorena, decorado solo con cintas azules, parecía una aureola alrededor de su pequeña cabeza. Los automóviles no tardaron mucho en salir de Londres, y Lorena se inclinó hacia adelante para contemplar la campiña que habían empezado a atravesar. «Me había olvidado de que el campo en Inglaterra era tan verde», dijo, casi como si hablara consigo misma. «Y los árboles son tan hermosos. Ahora me doy cuenta de cuánto los he echado de menos en estos últimos 3 años». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.